Las elecciones son el momento crucial de una democracia. En todas partes el voto hace iguales a los ciudadanos, porque vale exactamente lo mismo el voto de un hombre que el de una mujer, el de un trabajador que el de un patrón, y el de un pobre que el de un rico. Al menos eso es lo que se supone. Salvador Allende fue elegido por el voto de los chilenos en 1970 y encabezó un gobierno constitucional de orientación socialista. Cuando el programa del doctor Allende afectó los intereses de algunas empresas, los empresarios decidieron terminar con la democracia. Harold S. Genning fue presidente de la International Telephone and Telegraph, la ITT. El señor Genning y el director de la Agencia Central de Inteligencia, Richard Helms, convencieron a otros magnates para llevar a cabo un plan desestabilizador en contra de Allende. El 11 de septiembre de 1973, el plan desestabilizador de la CIA y la ITT culminaba con éxito. Allende resistía dentro del Palacio de la Moneda el asedio de los militares en una batalla desigual. El relato vivo, el acontecimiento vivo. El golpe de Estado se consumó y el doctor Allende perdió la vida. El general Pinochet encarnó al poder absoluto durante los siguientes 15 años y se enriqueció junto con su familia. Miles de chilenos fueron asesinados y los negocios de Mr. Genning y sus amigos volvieron a ser muy prósperos. ¡Hijos de Pinochet! ¡Hijos de Pinochet! Son los diputados del PRI declarando presidente electo a Carlos Salinas de Gortari, el 9 de septiembre de 1988. ¿Recuerda? ¡Salinas! 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 ¡Repudio total al fraude electoral! ¡Repudio total al fraude electoral! ¡Repudio total al fraude electoral! En 1988, Salinas no ganó la elección para presidente. Su toma de posesión tuvo que ser custodiada por los soldados. Esta fue la culminación del fraude y el inicio de negocios como la privatización de los bancos, de las carreteras, los puertos, la telefonía, la televisión estatal y el ejido. Durante el gobierno de Carlos Salinas, su hermano y sus amigos se enriquecieron de pronto y figuraron en la lista de los hombres más ricos del mundo. Se financien con recursos y ahorro privado y social. Muchos mexicanos lucharon durante esos 6 años por elecciones libres. Cuando los intereses de los poderosos pierden en las urnas, también pierde la democracia. ¿De veras la elección que llevó el poder a Ernesto Zedillo fue un proceso transparente?
¿Recuerda la devaluación de diciembre de 1994? Millones de mexicanos no pudieron pagar los créditos bancarios que habían contratado y lo perdieron casi todo. ¡No al FOBAPROA! ¡No al FOBAPROA! El Fondo Bancario de Protección al Ahorro fue creado, decían, para rescatar a los ahorradores que no podían pagar y a los bancos que no podían cobrar. Del FOBAPROA se ha hablado mucho. Hay opiniones en contra y opiniones a favor. Aunque algunos lo ven todo negro, lo que tenemos que aclarar es que sin la protección al ahorro, sí nos las veríamos negras. Gracias al FOBAPROA, 65,000 millones de pesos entre cartera vencida y abusos de muchos fueron convertidos en deuda que deben pagar todos los mexicanos. Seamos positivos, protejamos el ahorro, porque México no se puede detener. ¿Recuerda que Felipe Calderón impulsó el salvamento bancario? En Acción Nacional queremos que la gente viva mejor. Por eso hemos preparado una solución responsable e integral al problema de FOBAPROA. ¿Sabía que la empresa Grupo Mexicano de Desarrollo recibió 10,700 millones de pesos a la cuenta del FOBAPROA? ¿Sabía que Claudio X González es socio de esa empresa? Estamos desde luego en contra de quienes de la noche a la mañana amasan grandes fortunas al amparo del poder público y a costa del sufrimiento de la gente. Y eso es lo que más ha dañado a nuestro país, la corrupción imperante. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Y si no terminamos con la corrupción, el país no va a progresar. Por eso en este asunto del FOBAPROA no vamos a ceder. Andrés Manuel o Felipe, ¿por quién se inclinarán los beneficiarios del rescate bancario? ¿Y qué tal el señor Fox? El del gobierno de los empresarios y para los empresarios. Entonces, la estabilidad macroeconómica está demostrando tranquilidad, fortaleza en estos meses. Aspiramos y nos vamos a asegurar que así continúe. Aquí don Vicente y un buen amigo, el empresario Claudio X González. Aquí don Vicente y un enemigo, Andrés Manuel López Obrador, entonces gobernante del Distrito Federal. Hacia 1994, el señor González Laporte decidió que López Obrador era un populista, capaz de llevar a México a una tragedia. Fox publicó las opiniones de su amigo en el sitio oficial de la presidencia reservado para las buenas noticias. Meses después, el gobernante capitalino estaba a las puertas de la cárcel. Es el 7 de abril de 2005, el juicio de procedencia para retirar el fuero al gobernante capitalino en el recinto de San Lázaro. Un empresario me contó que el 10 de junio del año pasado, en una reunión en casa de Rómulo Farril, ese grupo compacto de intereses creados le dijo al ciudadano presidente: palabras más, palabras menos. Nos has quedado mal, no has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal. Pero eso ya no es lo que nos importa. Ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la presidencia. La reunión de que habla López Obrador sí se celebró. Fue en esta casa, organizada por el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y documentada por el semanario Proceso. Claudio X González fue promotor de esa gestión. Los hombres de negocios creen que tienen derecho a decidir quién puede aspirar a ser presidente de México y quién no. Las formas son lo de menos.
Este señor se llama Federico Escobedo Garduño, propietario del predio El Encino. Un incidente menor relacionado con el predio del señor Garduño fue pretexto judicial del embate contra López Obrador. Garduño, años atrás encarcelado por fraude, promovió la demanda que condujo al desafuero del gobernante del Distrito Federal. Aquí el señor Garduño y el presidente Fox, como dos buenos amigos. López Obrador fue acosado desde las cúpulas empresariales y desde instituciones de la República a partir de 2003. No sé cuántos, o sea, lo que sí le puedo asegurar que son los 300. Detrás del montaje de los videoescándalos, detrás de la maniobra del desafuero, una intriga reunió a los profesionales del poder y a sus patrocinadores. El chofer de Carlos Ahumada dice que lo llevó varias veces a su casa. Qué pena que revelen el contenido de una averiguación Pues que debe tremendo. estar reservada por mandato legal. Porque me pidió Salinas que viera a Diego Fernández, ya le platiqué a Diego Fernández de qué se trata, y me dijo que sí, o sea que inclusive que le interesaba mucho, y él me dice que había hablado con el secretario de Gobernación, que ya había hablado con el procurador. Es la pelea del 2006, es la pelea del 2006, eso es lo que ganaban. O sea, prácticamente sacar a Andrés Manuel de la carrera presidencial. Complot, política, ficción. Bueno, a veces no puede gustar por el sentido de las cuestiones, pero aquí no se trata de satisfacer lo que le pueda gustar a unos o a otros, se trata de la aplicación de la ley. Y en ese sentido, bueno, pues ahí está. Política, ficción. A mí cuando alguien me dice que no se puede, eso basta y sobra para poderse. Política, ficción. Y sí se puede. Y sí se puede. Política, ficción. Para que los pobres de este país sigan siendo pobres y los ricos más ricos. Política, ficción. 2006 es el año de unas elecciones largamente esperadas. La movilización ciudadana evitó el desafuero de López Obrador, que se convirtió en candidato de la coalición por el bien de todos. Felipe Calderón es su principal contendiente. Unos días antes de la jornada electoral, los señores empresarios nos explicaban lo que en realidad se jugaría en las urnas. A lo largo de los últimos 10 años, el país ha creado los mecanismos e instituciones necesarias para que cada día surjan más pequeños empresarios que puedan hacerse de un patrimonio y sacar adelante a sus hijos. Ese es el gran camino para México. Crecer. Porque al crecer uno, crecemos todos. Apostarle a algo distinto es retroceder. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial. El vendaval de lo distinto derriba la bicicleta que representa el progreso y la estabilidad, lo logrado por todos. Metáfora visual y mensaje patronal. Apostarle a algo distinto es retroceder. En México, 11 personas concentran el 5% del Producto Interno Bruto. Unos cuantos son cada día más ricos y la mayoría empobrece. ¿De veras apostar a algo distinto sería retroceder? Según Claudio X. González, sí.
el señor González influye en el Consejo Coordinador Empresarial, el patrocinador de estos mensajes, y forma parte de los consejos de administración de 8 importantes empresas. González Laporte es además presidente de Kimberly-Clark de México y fue asesor de Carlos Salinas de Gortari, con quien mantiene una estrecha relación. El Consejo Coordinador Empresarial gastó 136 millones de pesos en la difusión de estos anuncios que la ley electoral mexicana prohíbe expresamente. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial. Sin embargo, el Instituto Federal Electoral los permitió. ¿Por qué? Porque en el IFE los empresarios cuentan con voz y voto. La consejera Alejandra Latapí Renner fue empleada del Consejo Coordinador Empresarial y del propio señor González. Otros grandes empresarios intervinieron directa o indirectamente en la campaña electoral, financiando a precandidatos, como lo hizo el señor Lorenzo Servitje de Bimbo, o como la empresa PepsiCo. Enrique Coppel, propietario de una cadena de almacenes, hizo campaña a favor del candidato del PAN. Y las marcas Sabritas y Jumex relacionaron su propia publicidad con la del señor Calderón. Jumex, por calidad, el jugo de toda la vida. Pese a lo ilegal de estas actividades, el IFE se abstuvo de intervenir. Mi trabajo será que ustedes tengan trabajo, porque la gente no quiere vivir de limosnas, sino de un trabajo digno. Por eso seré el presidente del empleo. ¿De qué clase de empleo? Los indígenas son utilizados por Acción Nacional. $55 millones de pesos que el gobierno federal había destinado a la vivienda rural en comunidades de Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y otras entidades fueron desviados hacia el fondo de campaña del señor Calderón. La entonces secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, aprobó la transferencia ilegal. 4 diputados del PAN, entre ellos Javier Costello y Jorge Luis Preciado, fueron los operadores del despojo. La Procuraduría General de la República congeló la averiguación previa sobre este asunto. Aquí, el acusador Arnulfo Montes Cuen con la señora Vázquez Mota. Y aquí, con Calderón. Aquí los documentos que prueban el desvío. Los dineros ilegales públicos y privados abonaron la campaña del PAN. Diego Hildebrando Zavala, cuñado de Felipe Calderón y propietario de la empresa de informática Hildebrando, realizó negocios por más de 1,000 millones de pesos en 3 años del gobierno de Vicente Fox, algunos de ellos con la Secretaría de Energía, cuando estuvo presidida por el propio Calderón. Existen indicios de que la empresa de Zavala fue proveedora del IFE y obtuvo información electoral estratégica.
El Bester Gordillo recibió del gobierno de Vicente Fox 450 millones de pesos para comprar computadoras, poco antes de las elecciones. 900 millones de pesos más fueron entregados a la señora Gordillo como estímulos al magisterio. ¿Y las computadoras? ¿Dónde están? El destino del dinero entregado a la profesora Gordillo es incierto. Por lo pronto, profesores afiliados al sindicato controlado por el Bester no han recibido las computadoras ni saben a dónde fueron a parar 1.350 millones de pesos correspondientes a esos supuestos apoyos. Tal vez a financiar la fiesta cívica del 2 de julio. No sé por dónde andes, por azul o por amarillo, pero si vas por azul, que es lo que pensamos, vale más hablarle a Felipe y decirle algo, ¿no? O para no quedar mal. Sí, yo creo que va bien. ¿No serán esos los dineros que costearon la manipulación electoral? De 2006, Vicente Fox saturó las frecuencias de la radio y la televisión con más de 470,000 mensajes, bajo pretexto de difundir la obra de su gobierno. Construyendo un México fuerte, con oportunidades para todos. Gobierno de la República. Los mensajes, sin embargo, son ilegales y tomaban partido en contra del cambio de rumbo. Hablo en contra, sí, de políticas de engaño, de políticas de demagogia, porque yo vivo las realidades, conozco el presupuesto. Fox entregó en ese periodo más de 1.700 millones de pesos a los teleempresarios e influyó en el proceso electoral. Muy buenas noches. Hoy, los mexicanos hemos cumplido una vez más con la democracia. Este día, votamos con libertad y tranquilidad. Es la noche del 2 de julio. Los márgenes de error estadístico calculados no permiten distinguir claramente la fuerza política que haya obtenido el mayor porcentaje de votación emitida. El Comité Técnico Asesor ha informado que no es posible determinar, dentro de los márgenes científicos establecidos para el conteo rápido, al partido o coalición que haya obtenido el mayor porcentaje de la votación emitida. En otras palabras, el margen de diferencia entre el primero y el segundo lugar es muy estrecho y por lo tanto no es posible anunciar en este momento a un candidato ganador. El IFE está siguiendo los procedimientos establecidos por la ley y por su Consejo General y hará públicos los resultados tan pronto cuente con información concluyente. El presidente del IFE y el de la República emiten mensajes previamente grabados y coordinados desde Los Pinos. Hemos ganado las elecciones presidenciales. Al día siguiente, otro spot confirma la existencia de un plan mediático. Ha sido una elección como ninguna. Millones de mexicanos salimos a votar y en una democracia hasta el último voto cuenta. Este es tiempo de esperar a que tu voto y el de todos sea contado. Confiemos en nuestras instituciones y en la madurez de nuestra democracia. Respetemos la decisión y apoyemos al ganador. Consejo Coordinador Empresarial. ¿Apoyar al ganador? ¿De veras? Aunque sea un populista capaz de llevar al país a una tragedia, don Claudio. Respetemos la decisión y apoyemos al ganador. El mensaje del Consejo Coordinador Empresarial de Claudio González prepara veladamente la proclamación del triunfo de Calderón y enuncia los argumentos centrales de los aliados. Vicente Fox, sin recato alguno y sin cuidar la investidura presidencial, se dedicó a atacarnos y ha terminado por ser todo un traidor a la democracia. Vamos a pedir que se limpien las elecciones. Vamos a pedir que se cuenten todos los votos
voto por voto, casilla por casilla. Que abramos las urnas y que se cuente voto por voto. Si ganó él, se demuestra ahí, pero no creo que haya ganado. ¡Arriba, Obrador! ¿Qué ocurrió el 2 de julio? ¿Hubo fraude? ¿Los ciudadanos le hicieron fraude a los ciudadanos? A lo largo de los siguientes 2 meses, la mayor parte de los medios, las cúpulas empresariales, el Partido Acción Nacional y el gobierno federal recitarán prácticamente las mismas parrafadas. La sociedad exige respeto a los derechos de los ciudadanos y a las normas de convivencia social. En democracia, la sociedad exige unidad en torno a México. El candidato que obtuvo el mayor porcentaje de la votación presidencial es Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional. Señoras y señores, la regla de oro de la democracia establece que gana el candidato que tenga más votos. Han sido los ciudadanos y solo ellos quienes han decidido el resultado final. Nosotros vamos a acudir al Tribunal Federal Electoral con la misma demanda, el que se cuenten los votos, porque no podemos aceptar esos resultados. Les propongo que aquí nos quedemos, que permanezcamos aquí día y noche hasta que se cuenten los votos y tengamos un presidente electo con la legalidad mínima que nos merecemos los mexicanos. La resistencia civil inicia. Lucha y de resistencia civil pacífica. La elección termina siendo un asunto de 7 magistrados. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, entre el 50 y el 70% de los jueces en México son corruptos. ¿Lo sabía? ¿Seguro que los señores magistrados del TRIFE no forman parte de esa mayoría? Se desestima la pretensión de la coalición actora, consistente en la realización de nuevo escrutinio y cómputo en la totalidad de las casillas instaladas para la elección presidencial. Y por tanto, al sumar las casillas respecto de las cuales se ordena nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida, el número asciende a 11.839 casillas. Mi voto de confianza se lo di a México el 2 de julio y ahora mi voto lo tiene el Tribunal Electoral. Yo defiendo al Tribunal porque el Tribunal defiende mi voto. Mientras en los medios les enjuagan las manos a los magistrados, el Tribunal Electoral anula más de 150,000 votos en 11.700 casillas. El promedio de 12 sufragios ilegales por casilla no convence a los magistrados de la necesidad de contar la totalidad de los votos. Soy Adolfo Ruiz Guzmán, tengo 23 años, funcionario de casilla. Los mitos del fraude imposible y de la honesta elección ciudadana se desvanecen. El naufragio del IFE se consuma,
Mientras en las encuestas 1 de cada 3 mexicanos se convence de que la elección del 2 de julio fue un fraude electoral. Las boletas no pueden ser falsificadas, porque cada una es como un billete, lleva impresiones ocultas hechas con rayos ultravioleta. Las boletas no pueden ser sustituidas, porque están foliadas y cada una lleva el número del distrito. Este mensaje intentó persuadir a los televidentes de que en el sistema electoral mexicano un fraude es imposible. Años de experiencia nos han llevado a establecer diversos candados que hacen prácticamente imposible un fraude electoral. Se trata de un video auspiciado por la agrupación Sociedad en Movimiento. Su titular es Alberto Núñez Esteva, presidente de la Confederación Patronal Mexicana, la Coparmex, aliada del Consejo Coordinador Empresarial. La opinión de Sociedad en Movimiento es que fue un proceso limpio, transparente, ejemplar, que la sociedad, nosotros la sociedad, somos ejemplo de cómo se puede hacer de un día festivo, de un día de elecciones. El 2 de julio fue un día de fiesta para la sociedad. El 2 de julio votaron cerca de 42 millones de mexicanos. Lo hicieron en paz y confiados en la tarea de sus vecinos y conocidos que condujeron las casillas electorales. A todos ellos, México les da las gracias. Los mensajes fueron difundidos de modo gratuito por Televisa. Televisa obsequió tiempos a quienes defendieron el oscuro proceso electoral. Televisa Juez y Televisa Parte. En un evento político inédito en el Estadio Azteca, sin precedentes en la historia de México, Felipe Calderón finalizó su campaña. Televisa, la principal beneficiaria de los favores de Vicente Fox. ¡Vamos juntos hasta la victoria! El consorcio tiene en su consejo de administración a Claudio X González. ¿Lo sabía? ¿Sabía usted que este empresario intentó convencer en 2003 al señor Fox de que México debía apoyar la invasión norteamericana a Irak? El señor González seguramente cree que de este modo se evita que los habitantes de Irak le apuesten a algo distinto. Tal es la vocación democrática y el humanismo de los señores empresarios. ¿Recuerda los 65 mineros sepultados en la mina de Pasta de Conchos? ¿Sabía que ellos murieron debido a las deficientes medidas de seguridad con que trabajaban? ¿Sabía que los mineros ganaban 700 pesos a la semana? ¿Sabía que la empresa propietaria Minera México obtuvo en 2005 utilidades por 1.100 millones de pesos? ¿Sabía que una semana después de la tragedia de Pasta de Conchos, el gobierno premió a las empresas mineras otorgándoles derechos sobre el gas metano que se obtiene en sus instalaciones? 550 millones de dólares al año. ¿Sabía que Claudio X González es accionista de Minera México?
¿Sabía que su hijo Claudio X González Guajardo encabeza la Fundación Televisa? Fundación Televisa es una agrupación altruista. Entrega becas, obsequia computadoras y ofrece servicios médicos a los niños pobres, siempre que los equipos de fútbol metan goles. Y es un gol con causa, es un gol por México. Televisa Deportes. Y estamos hablando de... Quienes crean este tipo de fundaciones suponen que así se tendrían que brindar los servicios de salud y la educación en México. 2.158.800 pesos. 2 velitas más. Como caridad. Seguramente Minera México y la Fundación Televisa son ejemplo de lo que hemos logrado en los últimos 10 años, de aquello que debemos defender, especialmente cuando nos acecha un extraño enemigo. La democracia en peligro. El presidente Chávez ha sido asesorado por grupos ultraviolentos, incluyendo grupos radicales islámicos. Está adquiriendo grandes cantidades de armamento, incluso nuclear, para armarse e intervenir en otros países mientras reprime a todo aquel que se le opone. Esto sucede cuando no se defiende la democracia. Defiende la democracia de México. Este 2 de julio, vota. Estos mensajes formaron parte de una larga campaña impulsada por los enemigos de López Obrador, asociando su imagen con la del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. ¿Sabía que Carlos Salinas de Gortari inició en febrero de 2004 la campaña que equipara a Chávez con López Obrador? Este periódico, Vocero de Salinas, difundió falsas noticias sobre esa supuesta relación. ¿Lo sabía? ¿Sabía que 65% de los mexicanos considera al exmandatario como el peor presidente de las últimas 4 décadas? Comenzarán a llegar los fusiles Kalashnikov para armar pues a nuestro pueblo. En México no necesitas usar armas para defender tus ideas. Solo tienes que votar. Ármate de valor y vota. El Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, encabezado por Enrique Terrazas Torres, es el responsable de estos mensajes ilegales que costaron 30 millones de pesos. ¿Cuánto invirtieron los señores de los negocios para atemorizar a los electores? ¿Cómo van a recuperar su inversión? En México no necesitas una revolución para progresar. Solo tienes que votar. Ármate de valor y vota. Carlos Romero de Champs es el responsable de desviar 2.000 millones de pesos del sindicato petrolero hacia la campaña electoral de Francisco Labastida, el llamado Pemex Gate. Tengo la voluntad. Juntos tendremos la fuerza. Romero nunca pisó la cárcel porque los delitos que cometió fueron convertidos en acuerdos políticos. Aquí el entonces diputado, negociando con Felipe Calderón, entre otros. El fuero hace inmunes ante la justicia a quienes tienen cargos de elección popular. Únicamente los diputados pueden retirar esa protección como lo hicieron con López Obrador. Romero de Champs desvió miles de millones y nunca fue desaforado. Otra forma de suspender el fuero es esta. Somos legisladores. Esto es una ruptura del Estado de Derecho. Esto es gravísimo lo que está haciendo la policía. Es el 14 de agosto de 2006.
legisladores del PRD intentan instalar un campamento en las afueras de la Cámara de Diputados. Diputado, hacia acá. Diputado. Cuando los legisladores se oponen a los intereses de los señores del dinero, pierde la democracia. La Cámara de Diputados está detrás de una muralla de acero. El estado de sitio se impone en las inmediaciones de San Lázaro y francotiradores de las Fuerzas Armadas son apostados en las azoteas. Fox cancela las garantías individuales en un sector de la ciudad. 1 de septiembre. ¿Por qué a las afueras de este Palacio Legislativo y a varios kilómetros a la redonda se han suspendido de facto las garantías que establece nuestra Constitución? Un impresionante e indignante operativo de fuerzas de seguridad del gobierno federal tienen cercada a la Casa del Congreso. Por tierra y por aire se agrede a los representantes de la nación y se impide que los ciudadanos ejerzan las libertades que la ley les otorga. Esta violación a la Constitución no puede ser aceptada por este Congreso de ninguna manera. Permítame, señor senador. Hago un llamado, permítame, señor senador. Hago un llamado a los señores legisladores. Pido que me permita a que vuelvan a sus lugares. Solicito el uso de la palabra para terminar mi discurso. Por ello, ciudadanos legisladores, no pronunciaré el discurso que expresa la opinión del Partido de la Revolución Democrática, pues no existen las condiciones para que el Congreso sesione y no abandonaré, ni mis compañeros lo harán, esta tribuna hasta que se reanude la vigencia de las garantías constitucionales que han sido suspendidas de facto en una parte de la Ciudad de México ordenada por el presidente Vicente Fox Quesada. Ante la actitud de un grupo de legisladores que hace imposible la lectura del mensaje que he preparado para esta ocasión, me retiro de este recinto. El presidente es impedido de presentar su sexto informe, mientras López Obrador y sus seguidores cumplen semanas ocupando la principal avenida de la ciudad. ¡Felipe, entiende! ¡El pueblo no te quiere! ¡Felipe, entiende! ¡El pueblo no te quiere! México se adentra en una crisis política. El Tribunal Electoral al fin resuelve. Los señores magistrados concluyen. Se declara al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo del 1 de diciembre del año 2006 al 30 de noviembre del año 2012. Un dictamen digno de una democracia en ruinas. Magistrado Leonel Castillo González. Magistrado Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. ¡Chingue su madre! Magistrado José Fernando Gesto. ¡Chingue su madre!
Magistrado José Alejandro Luna Ramos. Magistrado José de Jesús Orozco Enríquez. Felipe Calderón es declarado vencedor en la elección del 2 de julio. Una victoria amarga con el estigma de la usurpación. Frente a la fuerza de quienes apuestan a la violencia, hoy ha ganado la fuerza de los pacíficos. Sé que todos, antes que nada, somos mexicanos y que juntos estamos obligados a trabajar por México. No debemos permitir que nos dividan. No debemos permitir que nos separen. Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos por la tranquilidad de la patria y su futuro. A nadie ofende. Es cuestión de valores. El país queda dividido y enfrentado. Las instituciones están en manos de los varones del dinero, y la imposición de Calderón tiene un mensaje. Nadie puede gobernar en México sin su permiso. Ni Cárdenas en 88, ni López Obrador en 2006. La izquierda, por moderada y dócil que sea, tiene vedado el paso. Cuando los negocios de los poderosos chocan con la voluntad de la mayoría, la democracia es la que pierde. ¿Acaso la democracia tiene dueños y no lo sabíamos? ¿Vivimos un fraude electoral o un golpe de Estado? Los señores de los negocios ya tienen presidente, mientras el camino de las urnas se cierra otra vez para millones de mexicanos. Una larga lucha empieza.